Estás parado en 1973 frente a dos torres de metal y vidrio que acaban de romper el cielo de Manhattan, tan altas que parecen querer tocar las nubes, tan imponentes que obligan a todos a levantar la cabeza, pero en lugar de admiración lo que sientes es rabia, porque esas torres representan todo lo que está mal en tu ciudad, porque desplazaron a miles de familias, porque destruyeron barrios enteros, porque se construyeron con dinero público mientras tu colonia se cae a pedazos y nadie hace nada. Suscríbete a este canal si quieres entender cómo un símbolo de orgullo estadounidense fue en realidad el proyecto más odiado de Nueva York durante décadas. Una herida abierta en el corazón de Manhattan que nadie quería pero que el poder impuso a como diera lugar. Hoy te voy a contar la historia que casi nadie menciona, la historia de por qué los neoyorquinos detestaban las Torres Gemelas mucho antes de que el mundo las llorara. Y créeme cuando te digo que nada de lo que te contaron en la tele o en los documentales oficiales se acerca ni tantito a la realidad de lo que pasó en esas calles, en esos barrios, con esa gente que fue borrada del mapa para hacer espacio a un proyecto faraónico que benefició a unos cuantos mientras dejaba en la ruina a millas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algo que después se convirtió en un ícono mundial comenzó siendo rechazado con tanta fuerza por la misma ciudad que lo vio nacer? En los próximos minutos vas a descubrir que detrás de esas torres había mucho más que acero y concreto. Había decisiones políticas brutales, desalojos forzados, promesas rotas y un desprecio absoluto por la gente común que vivía en el Bajo Manhattan. Antes de que existieran las Torres Gemelas, en el lugar donde se levantaron había un barrio completo, vivo, lleno de comercios pequeños, tiendas de electrónica, locales de importación, talleres, restaurantes modestos, oficinas chiquitas donde trabajaban recién inmigrantes llegados, sirios, libaneses, griegos, italianos, toda esa mezcla que hace de Nueva York lo que es. Un hormiguero humano donde cada quien se busca la vida como puede. Ese barrio se llamaba Radio Row, y para los años 60 era el corazón comercial del Bajo Manhattan, un lugar donde podías conseguir cualquier aparato, cualquier repuesto, cualquier cachivache electrónico que necesitaras, desde radios hasta televisores, cámaras, amplificadores, todo lo que en esa época representaba tecnología de punta. Ahí trabajaban más de 30,000 personas, pequeños empresarios que habían levantado sus negocios desde cero, que habían invertido sus ahorros, su tiempo, su vida entera en esos locales que para ellos eran mucho más que un simple lugar de trabajo, eran su patrimonio, su futuro, la herencia que querían dejarles a sus hijos. Pero a alguien en las alturas del poder se le ocurrió que ese barrio era prescindible, que esa gente no importaba lo suficiente, que lo que Nueva York necesitaba era un complejo gigantesco de oficinas que pusiera la ciudad en el mapa del comercio mundial. Y así nació el proyecto del World Trade Center, impulsado por una figura política que muchos consideraban intocable. Un hombre capacidad con conexiones brutales, con poder real, con la mover de montañas si hacía falta, y ese hombre era David Rockefeller. Rockefeller no era cualquier tipo, era el nieto de John D. Rockefeller, uno de los hombres más ricos de la historia, y para los años 60 David ya era el presidente del Chase Manhattan Bank, uno de los bancos más poderosos del mundo, con inversiones en prácticamente todos los sectores clave de la economía estadounidense. Rockefeller tenía un problema, y ese problema se llamaba Bajo Manhattan, porque esa zona de la ciudad se estaba quedando atrás. Las empresas grandes se estaban moviendo hacia Midtown, hacia Park Avenue, hacia zonas más modernas, y eso significaba que las propiedades de Rockefeller en el centro estaban perdiendo valor, sus inversiones estaban yendo al caño. Y él no era de los que se quedaban cruzados de brazos viendo cómo su dinero se esfumaba. Entonces Rockefeller comenzó a mover sus influencias, a presionar, a convencer a quien hiciera falta de que lo que Nueva York necesitaba era un proyecto masivo que revitalizara el Bajo Manhattan, que atraía empresas internacionales, que convertía esa zona en el nuevo centro financiero del mundo, y para lograrlo necesitaba algo grande, algo impresionante, algo que nadie pudiera ignorar. Así fue como nació la idea de construir el complejo de oficinas más grande jamás imaginado, un proyecto que incluiría no una sino dos torres gemelas, cada una de 110 pisos, las más altas del planeta en ese momento, un símbolo de poder que gritara al mundo entero que Nueva York seguía siendo la capital del capitalismo, el lugar donde los negocios se hacían en grande. Pero había un pequeño detalle, y ese detalle era Radio Row, ese barrio lleno de comercios que estorbaba en el lugar exacto donde Rockefeller y sus socios querían construir su megaproyecto. ¿Y sabes qué hicieron? Decidieron que ese barrio simplemente tenía que desaparecer, que esos comerciantes tenían que irse, que esas familias tenían que buscar otro lugar donde vivir y trabajar,
porque el progreso no podía detenerse por culpa de unos cuantos negocios chiquitos que no generaban las ganancias suficientes como para justificar su existencia en una zona tan valiosa. Para llevar a cabo esta limpieza urbana se necesitaba una figura legal que permitiera expropiar terrenos sin que nadie pudiera reclamar demasiado, y esa figura fue la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, una agencia gubernamental que técnicamente tenía la misión de administrar puentes, túneles y terminales de transporte, pero que en la práctica se convirtió en el brazo ejecutor del proyecto más ambicioso y más destructivo que había visto la ciudad en décadas. Al frente de la autoridad portuaria estaba Austin Tobin, un burócrata con visión de empresario que veía en el World Trade Center la oportunidad de dejar su nombre grabado en la historia, de construir algo que trascendiera su propio tiempo, y junto a él estaba el hermano del vicepresidente de Estados Unidos, Nelson Rockefeller, que en ese entonces era gobernador de Nueva York y que obviamente estaba más que dispuesto a ayudar a su hermano David a hacer realidad su sueño inmobiliario. Con ese equipo en el poder, con ese nivel de influencias, los comerciantes de Radio Row no tenían ninguna oportunidad de defenderse, pero igual lo intentaron, porque nadie renuncia así como hacía lo que ha construido con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio. Los dueños de los locales formaron una asociación, contrataron abogados, presentaron demandas, organizaron protestas, se plantaron frente a las oficinas del gobierno exigiendo que los escucharan, que los compensaran justamente, que al menos les dieran tiempo suficiente para reubicarse sin perderlo todo en el proceso. Pero las autoridades no estaban dispuestas a negociar nada, porque ya habían tomado la decisión y no había marcha atrás. Ya habían anunciado el proyecto con bombo y platillo, ya habían vendido la idea de que el World Trade Center iba a transformar la ciudad, a empleo generar, a atraer inversión extranjera, a poner a Nueva York en la cima del mundo otra vez. Y cualquiera que se opusiera a eso quedaba automáticamente como un egoísta que le negaba el progreso a toda la ciudad por defender sus propios intereses mezquinos. Así funciona el poder. Te pintan de villano cuando lo único que estás haciendo es defender tu derecho a existir, a trabajar, a vivir en paz sin que nadie te quite lo que es tuyo. Las demandas llegaron hasta la Corte Suprema, porque los abogados de Radio Row argumentaron que la autoridad portuaria estaba abusando de su poder, que su misión era administrar infraestructura de transporte y no construir complejos de oficinas, que todo el proyecto era ilegal desde su concepción, que violaba los derechos de propiedad privada, que era un atropello brutal contra ciudadanos honestos que solo querían seguir trabajando en lo suyo. Pero la Corte falló a favor del gobierno, como casi siempre sucede cuando el poder se enfrenta a los débiles, y con eso se acabó cualquier esperanza legal de detener la demolición. En 1966 comenzaron los desalojos forzados. Las patrullas llegaron a Radio Row con órdenes de desalojo, los comerciantes tuvieron que sacar sus productos, sus herramientas, sus recuerdos, todo lo que habían acumulado durante años, y llevárselo a donde podían, muchos sin tener ni un lugar fijo a donde ir, muchos sin haber recibido una compensación justa por sus propiedades, muchos viendo cómo sus negocios quebraban porque no podían costar otro local en una zona donde los precios ya estaban por las nubes. Las excavadoras llegaron y en cuestión de meses borraron del mapa un barrio entero, como si nunca hubiera existido, como si esas vidas no importaran, como si el progreso justificara cualquier atropello por brutal que fuera. Pero el odio hacia las Torres Gemelas no venía solo de los comerciantes desplazados, venía también de los arquitectos, de los urbanistas, de la gente que entendía de diseño y planeación urbana, porque las torres eran un desastre estético, un insulto a la arquitectura, dos bloques rectangulares sin gracia, sin personalidad, sin ningún detalle que las hiciera interesantes más allá de su altura absurda. El diseño estuvo a cargo de Minoru Yamasaki, un arquitecto que había hecho cosas interesantes en otros lados, pero que con el World Trade Center simplemente se limitó a apilar piso sobre piso hasta llegar a las nubes, sin preocuparse por la escala humana, sin pensar en cómo esas torres iban a afectar el entorno, sin considerar que dos edificios tan masivos iban a crear un cañón de viento permanente en las calles de abajo, convirtiendo el área en un lugar incómodo, frío, inhóspito, caminar donde se volvía una tortura cada vez que soplaba el viento. Los críticos de arquitectura fueron despiadados. Llamaron a las torres cajas de zapatos puestas de pie, dijeron que eran un monumento a la arrogancia y al mal gusto, que no tenían ninguna relación con el tejido urbano de Manhattan, que eran una imposición violenta en un paisaje que había crecido de manera orgánica durante siglos. La revista New York Magazine publicó un artículo devastador donde decía que las Torres Gemelas eran el edificio más feo de Nueva York, y eso que competían con un montón de monstruosidades arquitectónicas que ya existían en la ciudad, pero estas lograban ser peores que todas las juntas. Y luego estaba el tema del espacio, porque resulta que cuando se terminó de construir el World Trade Center en 1973, nadie quería alquilar ahí,
Las torres se quedaron medio vacías durante años porque las empresas no veían el sentido de mudarse al Bajo Manhattan cuando todo el movimiento empresarial estaba en Midtown, donde estaban los restaurantes de moda, los hoteles de lujo, las tiendas exclusivas, todo lo que hace que una zona sea atractiva para ejecutivos y empresarios de alto nivel. Entonces la autoridad portuaria tuvo que hacer trampa, tuvo que meter a sus propias oficinas en las torres para llenar espacio, tuvo que ofrecer rentas subsidiadas, descuentos brutales, lo que fuera con tal de que alguien ocupara esos pisos que habían costado millones y millones de dólares construir. Durante años, las Torres Gemelas fueron un elefante blanco, un proyecto que se justificó con promesas grandiosas de desarrollo económico, pero que en la práctica no atraía a nadie, que se mantenía a flote gracias a dinero público mientras la ciudad enfrentaba una crisis financiera brutal, recortes en servicios básicos, escuelas cerrando, hospitales sin presupuesto, patrullas sin gasolina, basura acumulándose en las calles porque no había dinero para recogerla. Y mientras todo eso pasaba, ahí estaban las Torres Gemelas, brillando vacías en el horizonte, recordándole a los neoyorquinos que sus impuestos se habían gastado en un capricho de los poderosos en lugar de atender las necesidades reales de la gente. ¿Alguna vez has sentido que tu gobierno invierte millones en proyectos inútiles mientras tu colonia se cae a pedazos? Dentro de un momento te voy a mostrar cómo ese patrón se repite una y otra vez, en todos lados. Porque el poder siempre prefiere los proyectos faraónicos que le dan prestigio a los proyectos modestos que realmente mejoran la vida de la gente común. En Nueva York pasó con las Torres Gemelas. En tu ciudad probablemente esté pasando ahora mismo con algún estadio, alguna plaza, algún monumento que nadie pidió pero que alguien arriba decidió que era necesario para su legado político, sin importarle cuánto cueste, sin importarle a quien perjudique en el camino. Pero volvamos a las torres, porque su historia de rechazo no terminó con los comerciantes desplazados ni con los críticos de arquitectura. También estaban los ambientalistas, que desde el principio advirtieron que un proyecto de esa magnitud iba a generar problemas graves de tráfico, de contaminación, de sobrecarga en el sistema de transporte público, y tenían toda la razón. Cuando las torres comenzaron a llenarse, aunque fuera parcialmente, el área se convirtió en un caos. Las calles no daban abasto, las estaciones del metro se saturaban en horas pico, los autobuses iban repletos, el aire se llenó de smog porque millas de autos llegaban todos los días al mismo punto, congestionando las vías de acceso, creando embotellamientos monumentales que se extendían por millas. Y todo eso sin mencionar el impacto visual, porque las torres bloquearon el sol en las calles circundantes durante gran parte del día, creando zonas permanentemente en sombra, calles frías y oscuras donde la vegetación no crecía, donde la gente caminaba tratando de escapar de esa sensación opresiva que generaban esos dos monolitos de concreto y vidrio. Los bomberos también odiaban las Torres Gemelas, y tenían razones de sobra para hacerlo, porque un edificio de 110 pisos representaba una pesadilla logística en caso de emergencia. Las escaleras eran interminables, los elevadores podían fallar, los sistemas de ventilación podían convertirse en chimeneas que propagaban el fuego a velocidades incontrolables. Y todo eso sin contar con que en los años 70 no existían protocolos claros para evacuar un edificio de altura esa, nadie había enfrentado antes un desafío de esa magnitud. De hecho, en 1975, apenas 2 años después de inauguradas, las Torres Gemelas sufrieron un incendio en el piso una vez que dejó en evidencia todas las fallas de diseño. El fuego se propagó rápidamente, el sistema de rociadores no funcionó como debía, el humo se coló por los ductos de ventilación hacia otros pisos. La gente quedó atrapada sin saber qué hacer. Los bomberos tardaron horas en controlar las llamas y después de ese incidente muchos expertos en seguridad dijeron públicamente que las torres eran una trampa mortal, que en caso de un desastre mayor iban a convertirse en 2 ataques verticales de los que sería imposible escapar. Y luego estaba la percepción cultural, porque las Torres Gemelas representaban todo lo que mucha gente odiaba del capitalismo salvaje, la obsesión por lo grande, por lo alto, por lo imponente, sin importar si tenía sentido o no, sin importar si era funcional o no, solo importaba que fuera un símbolo de poder, de dominación, de superioridad. Para los movimientos contraculturales de los 70, para los activistas, para los artistas, para la gente que cuestionaba el sistema, las Torres Gemelas eran el enemigo, eran la encarnación física de todo lo que estaba mal en Estados Unidos, la desigualdad, la explotación, el desprecio por la gente común, la arrogancia de creer que el dinero y el poder podía hacer lo que quisieran sin rendir cuentas a nadie. Hubo grafitis, protestas, performances artísticas en contra de las torres, hubo quien las llamó las cajas de la muerte, las torres de Babel, símbolos de una sociedad enferma que prefería construir monumentos a su propia grandeza en lugar de resolver los problemas reales de sus ciudadanos. Incluso en el cine las Torres Gemelas aparecían como algo siniestro, como una presencia amenazante en el horizonte de Nueva York, en películas de desastres, en thrillers,
en historias de ciencia ficción donde representaban el futuro distópico que nadie quería pero que parecía inevitable. King contrepó una de ellas en el remake de 1976, en una escena que muchos interpretaron como una metáfora perfecta de cómo esas torres atraían la destrucción, de cómo su existencia desafiaba las leyes naturales y eventualmente iba a cobrarse un precio terrible. Y no es que la gente deseara que algo malo pasara, para nada, pero había una sensación generalizada de que esas torres no deberían estar ahí, de que eran un error, una aberración, algo que tarde o temprano iba a terminar mal. A medida que pasaron los años, Nueva York fue cambiando. La crisis financiera de los 70 dio paso a la bonanza de los 80, Wall Street se convirtió en el motor de la economía global, el dinero empezó a fluir otra vez, y con eso las Torres Gemelas comenzaron a llenarse, las empresas financieras más grandes del mundo abrieron oficinas ahí, bancos, aseguradoras, firmas de inversión, todos queriendo un pedazo de esas torres que antes nadie quería pero que ahora se habían vuelto el lugar de moda para hacer negocios. La narrativa oficial comenzó a cambiar. Los mismos medios que antes criticaban las torres ahora las celebraban, las convertían en un ícono de Nueva York, en un símbolo de resiliencia, de éxito, de ambición cumplida. Aparecieron en millas de postales, en películas románticas, en programas de televisión, se integraron al imaginario colectivo como parte inseparable del horizonte de Manhattan, y con el tiempo mucha gente olvidó, o prefirió olvidar, cómo habían nacido esas torres, a costa de qué, de quién, con qué métodos brutales se habían impuesto a una ciudad que nunca las pidió. Pero hubo quienes nunca olvidaron, los viejos comerciantes de Radio Row que perdieron todo, las familias que fueron desplazadas, los activistas que pelearon contra el proyecto desde el principio, todos ellos sabían que las Torres Gemelas no eran un símbolo de orgullo sino de injusticia, de abuso de poder necesidades, de cómo los intereses de unos pocos siempre terminan imponiéndose sobre las de muchos. Y cuando las torres cayeron aquel 11 de septiembre de 2001, cuando el mundo entero se quedó en shock viendo cómo esos dos gigantes se desplomaban en cuestión de horas, hubo un sentimiento complejo, contradictorio, porque por un lado estaba la tragedia humana, las casi 3.000 personas que murieron ahí, inocentes que no tenían nada que ver con las decisiones que llevaron a construir esas torres, gente común que solo estaba trabajando, tratando de ganarse la vida, y por otro lado estaba la realidad de que esas torres siempre fueron un símbolo problemático, siempre cargaron con el peso de su propio origen violento, siempre despertaron sentimientos encontrados en una ciudad que nunca terminó de aceptarlas del todo. Después del ataque, la narrativa se simplificó brutalmente, las Torres Gemelas se convirtieron en mártires, en símbolos puros del bien atacado por el mal, y cualquier intento de recordar su historia compleja, su origen turbio, su rechazo inicial, se consideraba una falta de respeto a las víctimas, una traición a la memoria de los caídos. Pero la historia no se puede borrar así como así, los hechos siguen ahí, documentados, archivados, esperando a que alguien tenga el valor de mirarlos sin los lentes del sentimentalismo patriótico. Las Torres Gemelas fueron un proyecto impuesto a la fuerza, financiado con dinero público para beneficio de intereses privados, construido sobre las ruinas de un barrio entero que fue sacrificado sin contemplación, diseñado sin consideración por la escala humana ni por el bienestar de la ciudad, mantenido a flote durante años con subsidios y trampas contables mientras Nueva York se caía a pedazos por falta de recursos. Esa es la verdad, incómoda, dolorosa, pero verdad al fin, y negarla no honra a nadie, al contrario, perpetúa el mismo patrón de abuso que permitió que esas torres existieran en primer lugar. ¿Te has dado cuenta de cómo después de una tragedia siempre se intenta reescribir la historia, convertir lo problemático en heroico, limpiar las manchas para crear una narrativa digerible que no incomode a nadie? Eso pasó con las Torres Gemelas, pasó con muchos otros proyectos faraónicos alrededor del mundo, y probablemente esté pasando ahora mismo en tu ciudad con algún edificio, algún estadio, alguna obra pública que tiene una historia oscura que nadie quiere contar. El poder siempre busca controlar la memoria, decidir qué se recuerda y qué se olvida, y nuestra responsabilidad como ciudadanos informados es no dejarnos engañar, es buscar la historia completa, no solo la versión oficial. La reconstrucción de Ground Zero también fue un proceso lleno de tensiones, porque había quienes querían volver a levantar torres enormes como símbolo de que el terrorismo no había ganado, y había quienes pensaban que sería una aberración repetir el mismo error, construir otra vez edificios desproporcionados en un lugar que ya había probado ser vulnerable. Al final se construyó el One World Trade Center, una torre de 540 metros de altura, aún más alta que las originales, con un diseño que pretende ser más elegante pero que en el fondo responde a la misma lógica de siempre, la obsesión por la altura, por el récord, por el símbolo vacío que no resuelve nada pero que alimenta el ego de quienes toman las decisiones. Costó millas de millones de dólares, se retrasó años, generó sobrecostos brutales, y otra vez fue el dinero público el que terminó cubriendo gran parte de la factura mientras los desarrolladores privados se llevaban las ganancias.
El patrón se repite una y otra vez, porque el poder no aprende, o más bien, no le interesa aprender, le interesa perpetuarse, construir monumentos a sí mismo, dejar marcas indelebles en el paisaje urbano sin importar a quien atropelle en el camino. Los pocos sobrevivientes del viejo Radio Roú, los que todavía vivían para ver la reconstrucción, deben haber sentido una mezcla de rabia y resignación, viendo cómo otra vez se levantaba un gigante en el mismo lugar donde ellos habían tenido sus negocios, sus vidas, sus sueños, y nadie, absolutamente nadie, mencionaba su nombre. Nadie recordaba que ahí había existido un barrio entero antes de que llegaran las torres. Nadie les pidió perdón por lo que les hicieron, nadie reconocía que fueron víctimas de un atropello brutal justificado en nombre del progreso. Esa es una de las injusticias más grandes de la historia de las Torres Gemelas, que las víctimas originales, las primeras, las que fueron sacrificadas para que el proyecto pudiera existir, quedaron completamente borradas de la memoria colectiva, invisibilizadas, como si nunca hubieran existido, como si su dolor no importara, como si su resistencia no mereciera ser recordada. Hoy, cuando ves fotos del viejo Manhattan, de los años 60, y buscas Radio Roú, encuentras imágenes de un barrio vibrante, caótico, lleno de carteles, de gente en las calles, de comercios apretados uno junto al otro, de esa energía que solo tienen los lugares donde la gente común construye algo desde abajo, sin ayuda de nadie, con puro esfuerzo y voluntad. Y luego ves las fotos de las Torres Gemelas, imponentes, frías, dominando el horizonte, y no puedes evitar sentir que algo se perdió en esa transformación, que lo que ganamos en altura lo perdimos en humanidad, que lo que ganamos en símbolo lo perdimos en sustancia. Las torres nunca fueron amadas por la gente que vivía en Nueva York, al menos no durante la mayor parte de su existencia, fueron toleradas, aceptadas eventualmente, convertidas en ícono por pura repetición mediática, pero en el fondo siempre cargaron con esa marca de origen, con esa violencia fundacional que nunca se reconoció, que nunca se reparó, que nunca se saldó. Y aquí es donde la historia da un giro que tal vez no esperabas, porque resulta que el odio hacia las Torres Gemelas no era algo exclusivo de Nueva York. También había gente en otras partes del mundo que las veía como un símbolo de imperialismo, de dominación económica, de un sistema global que beneficiaba a unos pocos países mientras mantenía al resto en la miseria. Para muchos en América Latina, en África, en Asia, las Torres Gemelas representaban a Wall Street, y Wall Street representaba al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a las políticas de ajuste estructural que obligaban a países enteros a privatizar sus recursos, a recortar servicios públicos, a endeudar a sus pueblos para siempre con tal de mantener contentos a los banqueros de Nueva York. No es justificación para lo que pasó el 11 de septiembre, ni de cerca, pero es contexto, es parte de la historia completa que casi nunca se cuenta, porque incomoda, porque complica la narrativa simple del bien contra el mal, porque obliga a reconocer que Estados Unidos también ha hecho cosas terribles en nombre de sus intereses económicos, que las Torres Gemelas no eran solo edificios neutrales, sino símbolos de un poder que ha oprimido a millones de personas alrededor del mundo. Cuando estudias la historia del World Trade Center desde una perspectiva latinoamericana, desde el sur global, desde los países que sufrieron dictaduras apoyadas por Estados Unidos, que vieron cómo sus recursos eran saqueados por corporaciones estadounidenses, que fueron obligados a abrir sus mercados mientras Estados Unidos protegía a los suyos. ¿Entiendes por qué esas torres generaban tanto resentimiento? Porque no eran solo edificios, sino de un sistema profundamente injusto. Y no, eso no justifica ningún tipo de violencia, pero sí ayuda a entender que el mundo es mucho más complejo de lo que nos pintan los medios masivos, que las narrativas simples casi nunca capturan la totalidad de la realidad, que detrás de cada símbolo hay capas y capas de historia, de poder, de conflicto, de dolor acumulado. Lo que pasó con las Torres Gemelas, desde su concepción hasta su caída, es una historia sobre cómo funciona el poder, sobre cómo las decisiones de unos pocos afectan la vida de millones, sobre cómo los proyectos monumentales casi siempre se construyen sobre el sufrimiento de los más débiles, sobre cómo la memoria se manipula para servir a los intereses de quienes controlan la narrativa. Es una historia que se repite en todos lados, en todas las épocas, con diferentes nombres, diferentes edificios, diferentes excusas, pero siempre la misma estructura de fondo, el mismo desprecio por la gente común, la misma obsesión por dejar un legado sin importar el costo humano. En México conocemos bien esa historia, la hemos vivido 1000 veces, con el Estadio Azteca construido desplazando colonias enteras, con Santa Fe levantado sobre lo que era un basurero donde trabajaban pepenadores que fueron expulsados sin contemplación, con el Tren Maya arrasando comunidades indígenas que llevan siglos en esos territorios, con el aeropuerto de Texcoco primero y luego con el de Santa Lucía, proyectos billonarios que benefician a constructoras amigas del poder mientras la gente común sigue sin agua potable, sin hospitales decentes, sin escuelas bien equipadas. El patrón es universal,
porque el poder es universal, porque la lógica del capitalismo salvaje es la misma en Nueva York que en Ciudad de México, en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Manila, en Lagos, en cualquier lugar donde haya gente poderosa que quiera construir monumentos a su propia grandeza sin importarle a quien atropelle en el camino. Las Torres Gemelas eran eso, un monumento, no al pueblo de Nueva York sino a los Rockefeller, a los banqueros de Wall Street, a la autoridad portuaria, a todos los que se beneficiaron de su construcción mientras los comerciantes de Radio Row perdían todo, mientras los contribuyentes pagaban subsidios millonarios para mantenerlas a flote, mientras la ciudad se desangraba en una crisis económica brutal. Y cuando cayó, se convirtió en otra cosa, en un símbolo de victimización nacional, en un grito de guerra que justificó 2 décadas de invasiones, de bombardeos, de torturas, de violaciones a derechos humanos en nombre de la seguridad nacional. La historia de las Torres Gemelas no termina con su caída, continúa con todo lo que vino después, con las guerras en Afganistán e Irak, con Guantánamo, con los vuelos de la CIA, con el espionaje masivo, con la militarización de la sociedad estadounidense, con la islamofobia institucionalizada, con millones de muertos en Medio Oriente que pagaron el precio de una venganza desproporcionada. Y aquí llegamos al punto que casi nadie menciona, el punto que cambia por completa la narrativa, porque resulta que las Torres Gemelas, odiadas durante décadas por los neoyorquinos, se convirtieron después de su caída en el símbolo más sagrado de Estados Unidos, en algo que no se puede cuestionar, que no se puede criticar, que no se puede analizar desde una perspectiva histórica compleja sin ser acusado de antipatriota, de insensible, de cómplice del terrorismo. Ese es el poder de la tragedia, que convierte lo problemático en intocable, que borra la historia incómoda, que simplifica todo hasta dejarlo en una batalla maniquea entre el bien y el mal. Pero la verdad es más compleja, siempre lo es, y nuestro debe como personas que pensamos, que cuestionan, que no se conforman con la versión oficial, es buscar esa complejidad, entenderla, compartirla, mantenerla viva aunque incomoda, aunque molesta, aunque nos gane críticas. Suscríbete a este canal si quieres seguir explorando las historias que el poder prefiere que olvides, las narrativas incómodas que no caben en los noticieros de la noche, las verdades complejas que requieren más de 10 segundos de atención para ser comprendidas. Dale me gusta si este video te hizo pensar diferente sobre algo que creías conocer, si te ayudó a entender que la historia siempre tiene más capas de las que nos muestran, que detrás de cada símbolo hay seres humanos reales con historias que merecen ser contadas. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Si sabías algo de Radio Row, si alguna vez te habías preguntado por qué las Torres Gemelas generaban tanto rechazo antes del 11 de septiembre, si en tu ciudad hay algún proyecto faraónico que se haya construido atropellando a la gente común. Activa la campanita para no perderte los próximos videos donde vamos a seguir desentrañando cómo funciona el poder, cómo se construyen las narrativas oficiales, cómo se borran las memorias incómodas, cómo se perpetúan los mismos patrones de abuso generación tras generación. La historia de las Torres Gemelas es una historia sobre memoria, sobre poder, sobre injusticia, sobre cómo lo que comienza siendo odiado puede terminar siendo adorado, sobre cómo las tragedias reescriben el pasado, sobre cómo los símbolos cambian de significado según quien controle el relato. Es una historia que nos enseña a desconfiar de las narrativas simples, a buscar siempre las voces silenciadas, a recordar a quienes fueron borrados del mapa para que otros pudieran construir sus monumentos. Es una historia que nos recuerda que el progreso no siempre es progreso, que la altura no siempre es grandeza, que los símbolos pueden ser tanto heridas como logros, y que nuestra responsabilidad es mantener viva la memoria completa, no solo la parte bonita, no solo la parte que conviene, sino toda la verdad, con toda su complejidad, con todo su dolor, con todas sus contradicciones. Las Torres Gemelas fueron odiadas, luego toleradas, luego aceptadas, luego destruidas, luego sacralizadas, y en cada una de esas etapas hubo gente que ganó y gente que perdió, hubo voces que se escucharon y voces que se silenciaron, hubo narrativas que se impusieron y narrativas que se borraron. Conocer toda esa historia, no solo el pedazo que nos venden, es lo que nos hace ciudadanos críticos, informados, capaces de resistir la manipulación, capaces de cuestionar el poder, capaces de exigir que los proyectos que transforman nuestras ciudades se hagan con justicia, con transparencia, con respeto a quienes ya viven ahí, a quienes ya construyeron algo, a quienes tienen derecho a permanecer sin ser desplazados por los caprichos de los poderosos. Esa es la lección de las Torres Gemelas, y es una lección que necesitamos aprender urgentemente si no queremos seguir repitiendo los mismos errores una y otra vez, en Nueva York, en México, en cualquier lugar donde el poder siga creyendo que puede hacer lo que quiera sin cuentas rendir a nadie.